Bienvenidos a la unidad temática número 2. A partir de hoy iniciamos una serie de teóricos que a lo largo de las próximas semanas abordarán en extenso cada uno de los puntos de esta unidad temática. En el caso de hoy vamos a hablar de los mecanismos de contracción y relajación muscular. Es decir, nos vamos a adentrar de a poco en el estudio de las partes que componen el neuromuscular. Hoy en particular nos vamos a detener en el músculo esquelético. Vamos a hablar de la fibra muscular, de algunas particularidades, vamos a hablar de la composición de la fibra, también vamos a hablar de las proteínas contráctiles o las proteínas que permiten la contracción muscular. También vamos a iniciar el estudio del rol del calcio en la contracción muscular, para finalmente meternos un poco en la neurotransmisión, cosa que terminaremos de ver al final de esta unidad temática. Para empezar, es muy importante que todos entendamos que el neuromuscular forma un conjunto funcional, puesto que los músculos separados del sistema nervioso no tienen ninguna funcionalidad. Es decir, el músculo funciona, bien o mal, pero siempre bajo las órdenes y el control del sistema nervioso. Por eso es una unidad de estudio el sistema neuromuscular. Pero didácticamente lo vamos a dividir. Hoy abordamos el estudio de los músculos, seguiremos la clase que viene y la otra, para finalmente terminar entendiendo cómo el sistema nervioso permite la motricidad y los aprendizajes y la cognitividad en su conjunto. Entonces, para hablar del músculo esquelético, que es lo que hoy nos ocupa, tenemos que entender que es un tejido especial que se caracteriza por algunas cuestiones funcionales y otras estructurales. Funcionalmente, el músculo esquelético tiene la propiedad de contraerse voluntariamente, es decir, tiene un control voluntario. Quiere decir que yo podría contraer o relajar, según quisiera, a cada uno de estos músculos esqueléticos. Está destinado al aparato locomotor. El aparato locomotor es el conjunto de huesos, articulaciones, músculos y nervios que nos permiten los movimientos de traslación, la locomoción y también los movimientos segmentarios voluntarios, muy útiles para actividades instrumentales, recreativas o deportivas de la vida diaria. También depende del sistema nervioso de la vida de relación. En el punto 2.4 de estas clases teóricas ustedes van a ver a qué llamamos sistema nervioso de la vida de relación. Pero un segmento de este sistema nervioso es que se encarga del control nervioso de la motricidad y por tanto controla a los músculos esqueléticos. Estructuralmente, los músculos esqueléticos están formados por células alargadas, ahusadas, tienen forma de huso, ahusadas, algunas de ellas muy largas, que presentan estrías transversales, de ahí el nombre de músculo estriado esquelético. Cuando uno lo mira al microscopio electrónico, y lo vamos a ver más adelante, se ven estrías transversales. Está envuelto en membranas que no son contráctiles, pero que sí forman envoltorios que le dan una estructura característica al músculo en su conjunto, a los fascículos musculares y a la fibra muscular. También este músculo termina formando tendones, y estos tendones son los que se adhieren fuertemente al hueso a través del periósteo.
Ahora, alguna particularidad más microscópica. La fibra o célula muscular tiene, como toda célula, una membrana plasmática. En este caso, es común denominarlo, ustedes lo podrán encontrar en los libros, como sarcolema. Lema hace relación a la membrana y sarco al músculo. De manera tal que el sarcolema es la membrana plasmática de la fibra muscular, que responde a las mismas características y propiedades que todas las membranas celulares. Todas las células tienen la misma estructura de membrana. Tienes una bicapa o doble capa lipídica con proteínas que están intercaladas entre estas capas, y algunas de estas proteínas las atraviesan de lado a lado para formar canales proteicos. Cuando ustedes vayan a los textos y estudien acerca de la célula y concretamente el sarcolema, verán que esta estructura responde a lo que se conoce como el mosaico fluido. Ustedes busquen en los textos cómo es la membrana que responde a la teoría del mosaico fluido. Lo cierto es que es semipermeable, tiene una permeabilidad selectiva, y que estas proteínas que atraviesan de lado a lado la membrana permite una porosidad por donde ingresan o egresan algunas sustancias más pequeñas, como por ejemplo los iones. Entonces, lo que vamos a ver es que esta membrana celular diferencia un medio extracelular, lo que está por fuera de la célula, de un medio intracelular, todo aquello que está dentro de la célula. Vemos aquí una imagen microscópica donde las proteínas que están aquí marcadas en azul se diferencian claramente de la bicapa lipídica, formando el sarcolema. Muy bien. Este es un dibujo, un esquema de conjunto de un músculo. Un músculo esquelético, entonces, está adherido fuertemente a través de los tendones a los huesos. Entonces, los músculos están formados por manojos de fibras musculares que llamamos fascículos. Y estos fascículos entonces contienen fibras o células, y estas fibras o células musculares contienen dentro de sí a las miofibrillas. Entonces, recapitulando, lo que tenemos son fibras musculares que dentro de ellas contienen a miofibrillas, un manojo de fibras musculares conforman un fascículo muscular, y un grupo de fascículos forman un músculo. Cada una de estas estructuras está envuelta por una membrana particular no contráctil: el endomicio, el perimicio y el epimicio. Son esas membranas que forman un todo con cada uno de los músculos. Yendo particularmente a la célula o fibra muscular, lo que vemos aquí es un corte de una célula muscular más allá de que una célula muscular tiene todas las estructuras presentes en cada una de las células del cuerpo humano, tiene núcleos, en este caso es multinucleada, tiene mitocondrias, por supuesto que tiene agua y nutrientes y minerales, tiene todos los componentes de una célula del cuerpo humano, pero además en este caso lo que tiene es este sistema tubular, reticular, que se ve acá, es una red de túbulos, que es el sistema retículo sarcoplasmático, que se conecta con los túbulos transversales, o el sistema T en algunos libros, y esta estructura es particularmente importante para que luego se pueda desencadenar la contracción muscular. Veremos más adelante qué función tienen estos tubos. Entonces, hoy yo les mencioné a la miofibrilla.
¿Cómo podemos definir una miofibrilla? Bueno, una miofibrilla es la sucesión de sarcómeros. Es decir, un sarcómero al lado de otro y al lado de otro y al lado de otro terminan formando una miofibrilla, así como eslabones de una cadena. ¿Y qué es un sarcómero? Podemos definir al sarcómero como la unidad funcional o estructural del músculo. El sarcómero es la mínima parte que se contrae de un músculo. También lo podemos definir como sarcómero, el espacio comprendido entre dos líneas Z. Vemos en el esquema de abajo que en verde encontramos una línea Z transversal y otra línea Z transversal. Muy bien, el espacio comprendido entre ambas es un sarcómero. ¿Y qué encontramos dentro de un sarcómero? Lo que encontramos son proteínas organizadas de una manera particular. En rojo, en este mismo esquema, lo que vemos son unos filamentos delgados de proteína llamada actina, mientras que en azul vemos otros filamentos proteicos más gruesos llamados miosina. Entonces, en el sarcómero, limitado por dos líneas Z, encontramos actinas y miosinas. La particularidad es que cada actina está cortada, atravesada en la línea media por la línea Z, con lo cual a un sarcómero le corresponde media actina y al otro sarcómero otra media actina. Muy bien. En la foto que vemos arriba de este esquema, una foto electrónica del microscopio, lo que vemos bien marcadas las líneas Z, bien marcadas y oscuras, y una serie de bandas de diferente tonalidad. Estas bandas se forman cuando se hace pasar una luz a través del sarcómero, de la miofibrilla, se hace pasar una luz y entonces, por supuesto, en las zonas donde haya más densidad de proteínas, la luz se atenúa y la zona menos densa, la luz la atraviesa fácilmente. Por eso hay zonas oscuras y claras. Estudien ustedes perfectamente cómo se forma cada una de estas zonas o bandas. Banda A, banda I, banda H, línea M. Entonces ustedes cómo se forman estas bandas y cómo estas bandas varían o incluso pueden llegar a desaparecer según la contracción muscular. Ahora, la actina o filamento delgado de proteína globular tiene una característica forma de doble hélice. Es una doble hélice. Y no es un dato menor, es importante saber que es una doble hélice, puesto que la actina trabaja sinérgicamente con otras dos proteínas que no mencioné todavía, que son la troponina y la tropomiosina, formando un complejo que a veces me gusta llamar complejo troponina-tropomiosina-actina. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que este complejo, o estas proteínas, troponina y tropomiosina, tienen la importante misión de bloquear, de interponerse entre el sitio particular, preciso, donde la actina debe juntarse con la miosina, pero que en condiciones de relajación del músculo tienen que estar separadas. Entonces, para que se mantengan separadas actina y miosina, se interpone, impidiendo esta unión, el complejo troponina-tropomiosina. Pero al ser una doble hélice, este complejo troponina-tropomiosina puede esconderse dentro de la hélice cuando se necesita, o aflorar o ir a la superficie cuando se necesita, según sea estado de contracción o relajación del músculo. Estos mecanismos fisiológicos de contracción y relajación los vamos a ver
en la clase siguiente. Por ahora, detengámonos en la estructura, en los componentes del músculo estriado esquelético. Y la otra proteína que forma el sarcómero, ya lo mencionamos, es la miosina. Miosina o filamento grueso se la describe generalmente como palo de golf. Y como todo palo de golf, tiene un cuerpo alargado y una cabeza. Pero es más preciso describir a la miosina no como un palo de golf, sino como un manojo de palos de golf. Y en ese manojo de palos de golf va a haber muchos cuerpos en paralelo y muchas cabezas en diferentes direcciones. Cada una de esas cabezas tiene la misión de ir a juntarse con una actina, si viniera una orden de contracción muscular, formando la unión actomiosina. Esto siempre y cuando llegue una orden de contracción. Entonces, cuando llegue una orden de contracción, quedarán libres los sitios activos de la actina y entonces las cabezas de miosina se aproximarán y se juntarán con la actina formando el complejo proteico actomiosina. Claro, dijimos, el músculo se relaciona, depende funcionalmente del sistema nervioso. Entonces es así que en algún lugar se une el sistema nervioso con el sistema muscular. Y esto se hace a través de la unión neuromuscular. Y la unión neuromuscular termina formando funcionalmente unidades motoras. Unidad motora. ¿Cómo definimos una unidad motora? La definimos como un axón y todas las fibras musculares que este axón inerva. Un axón y sus fibras musculares, que se van a contraer todas juntas cuando venga una orden a través de este axón. Un músculo puede contener muchas unidades motoras, que no necesariamente se contraen todas juntas, pero sí todas las fibras de una misma unidad motora se van a contraer al mismo tiempo. Ustedes pueden ver acá en esta foto microscópica un axón, y ahí está marcado con la palabra axón. Este es un axón, y este ramillete que vemos aquí son las terminaciones de ese axón que se contactan con las fibras musculares. Y son características acá las estrías transversales de la fibra muscular, ¿verdad? Podemos decir que este círculo lo que está encerrando es una unidad motora. Cuando venga una orden, todo este ramillete de fibras musculares se van a contraer sincrónicamente, al mismo tiempo. Pero recuerden, en un mismo músculo hay muchas unidades motoras y mientras unas se contraen, otras podrían no contraerse. Pero si se requiriera, podríamos tratar de que la mayor cantidad de unidades motoras se contraigan al mismo tiempo. Vamos a ver un poco más adelante también cómo podría lograrse esto. Y en esta otra imagen volvemos a ver una imagen microscópica de unidades motoras. Entonces lo que vemos acá son una serie de unidades motoras. Cada una de ellas controla su propia fibra o grupos de fibras y se contraen sinérgicamente, aunque no necesariamente sincrónicamente. Vemos en esta imagen entonces las características estrías transversales de una célula muscular. Entonces cada una de estas representa una fibra muscular con sus estrías transversales, cosa que caracteriza al músculo esquelético. A diferencia de los músculos lisos, que no presentan estas estrías transversales y que tampoco tienen control voluntario del sistema nervioso. Es decir, los músculos lisos
que están destinados básicamente a las vísceras huecas, como el tracto digestivo, el estómago, el esófago, el yeyuno íleo, también a las arterias, entre otros órganos. Estas células lisas no son voluntarias, es decir, no tienen un control cortical, y están comandadas por otro segmento del sistema nervioso, que es el sistema nervioso autónomo, mientras que las fibras esqueléticas están controladas por el sistema nervioso de la vida de relación y sí tienen un control de la corteza cerebral, entre otras estructuras, como por ejemplo también el cerebro. Esa es la gran diferencia del control neural del movimiento, que lo veremos en profundidad cuando lleguemos al cuarto teórico, en el 2.4 de esta misma unidad temática. Pero lo cierto es que para que exista una contracción muscular, es importante que recordemos los potenciales de membrana. Repasen ustedes qué es un potencial de membrana, cómo se produce un potencial de membrana, qué es un potencial de reposo y qué es un potencial de acción. Hay que conocer muy bien cómo es una neurona, cómo es la neurotransmisión y qué procesos fisiológicos se desencadenan a nivel de las membranas celulares para entender la contracción muscular. Hoy no lo vamos a abordar, pero sí en las clases siguientes. Entonces, para ello tenemos que entender que el axón tiene un botón terminal que va a estar destinado a producir una sinapsis nerviosa, es decir, la unión nerviosa entre dos células, sea entre una neurona y otra neurona, o sea, entre una neurona y un músculo, o una neurona y una glándula. Pero como fuere, hay una sinapsis. Cuando se produce esta sinapsis se produce gracias a que existe una placa motora. La placa motora está formada por el botón terminal de la neurona, que aquí lo vemos en amarillo, por un espacio, una hendidura, un espacio entre célula y célula, y la célula destino, la célula blanco, que puede ser en este caso la célula muscular. Entonces, ¿cómo se forma la placa motora? Por una membrana presináptica, que le corresponde a la neurona, una hendidura sináptica, que era ese espacio entre célula y célula, con agua, y la membrana postsináptica, que le corresponde a la célula muscular, en este caso que estamos hablando. Entonces recuerden la formación, las estructuras que forman parte de la placa motora. Porque cuando venga un impulso nervioso y llegue al botón terminal, lo que va a ocurrir es que va a estimular estas vesículas que vemos acá, que contienen neurotransmisores, y estos neurotransmisores serán vertidos a la hendidura sináptica para viajar y ponerse en contacto con la hendidura postsináptica, por la membrana postsináptica. Cuando estos neurotransmisores lleguen a la membrana postsináptica, habrá cambios eléctricos, justamente se generará un potencial de acción que en el caso del músculo pondrá en marcha la acción del calcio. Entonces veremos la clase que viene qué ocurre cuando llega un impulso nervioso, se transmite a la célula muscular y ahí entra en juego el calcio, que finalmente permitirá, después de una sucesión de hechos fisiológicos, la contracción muscular. Pero por hoy nos interesa saber que el calcio, que está en la periferia del sarcolema,
va a ingresar a través de los túbulos T. Ese sistema retículo sarcoplasmático que tiene túbulos para que justamente pueda ingresar el calcio a lo profundo de la miofibrilla, a lo profundo del sarcóplasma. Todo ello lo vamos a continuar en la clase siguiente para terminar viendo cómo se produce la contracción muscular. Mientras tanto, les sugiero que vayan a los libros, consulten la bibliografía, estudien de los libros, muchos de los cuales los tienen disponibles en el campus, y que accesoriamente, para complementar, los invitamos a que vean los videos que están en el punto 2.1 de la videoteca. Nos vemos en la próxima clase.